Cultura, un concepto antropológico. Estudiante Luis Alberto Pasichaná. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? El concepto de cultura es muy amplio y al considerar cada cultura como un todo integrado, es una de las principales aportaciones de la antropología a las ciencias sociales. Inicialmente, el término se utilizó para caracterizar los aspectos comunes de formas de comportamiento propias del ser humano, el cual tiene gran diversidad de conductas causadas por el aprendizaje. El hombre adquirió la capacidad de crear cultura como resultado de diversos procesos en su evolución biológica. El resultado del proceso evolutivo permitió al hombre diferenciarse de los animales al tener la capacidad de crear cultura. Definición. La cultura es el producto del aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Cultura real. La cultura es lo que todos los miembros de una sociedad hacen y piensan a lo largo de toda su vida. La cultura no es percibida en su totalidad ni es representada completamente. Cada individuo representa un segmento de su propia cultura. Cultura ideal. Modos de comportamiento expresados oralmente por un pueblo que puede o no reflejarse en el comportamiento y conducta. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Según el concepto de cultura se distinguen dos grupos, los materialistas y los mentalistas. Los materialistas consideran que la cultura es el comportamiento observado, los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico. Durante mucho tiempo se identificó la cultura con un sentido materialista, definida como un tipo de conducta característica de la especie humana, adquirida por aprendizaje y transmitida de generación en generación a través de la herencia. Luego se consideró que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la conducta, suponiendo que la cultura solo existe en la mente de los investigadores. Por otra parte, los mentalistas consideran la cultura como una abstracción, una serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y fabricación de objetos materiales. Los sistemas culturales pueden considerarse como resultados de la acción humana por una parte y como elementos condicionales de ulterior acción por la otra. Definiciones según enfoques. La cultura referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio, por las relaciones con otros grupos, medio ambiente y el propio grupo. Cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinados, estableciendo sus relaciones y comunicación entre el grupo. La vida social se desarrolla dentro del grupo. Cada cultura tiene permisibilidad, ya que sus reglas no son completamente rígidas. Cada cultura se transmite de generación en generación mediante mecanismos específicos y acordados tradicionalmente. ¿Cuál es la definición de los conceptos? Relativismo cultural y etnocentrismo. Relativismo cultural. Cada cultura posee rasgos comunes con otras, pero a la vez es diferente y única. Las pautas negativas y positivas, valores del bien y el mal, el uso y eficiencia, elementos adaptativos, son relativos de cada cultura. Toda costumbre es válida dentro de su propia cultura, pero no en otras. Toda pauta cultural está digna de respeto y válida como las demás. Etnocentrismo. Tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. Manera como los individuos valoran su propia cultura por encima de los demás. El propio grupo resalta sus buenas cualidades sobre las de los demás. En la evolución de la antropología se considera que el relativismo cultural surgió como una reacción al etnocentrismo reinante y como antídoto para salvaguardar la pluralidad de las culturas del mundo. ¿Por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? La antropología y la cultura permiten conocer y estudiar a los seres humanos, sus sociedades y sus mundos culturales. La sociedad globalizada actual presenta grandes avances en las comunicaciones, lo que ha permitido que la tecnología se considere como uno de los principales sistemas de la cultura, junto con la lengua, sociedad e ideología. La tecnología une el mundo de muchas maneras y permite la difusión de información y conocimiento de culturas y pueblos de manera instantánea. En el sistema global, donde las distintas culturas y lenguajes separan el mundo, la tecnología es un elemento cohesivo poderoso que nos une. Por lo tanto, se puede concluir que la tecnología como parte del ambiente humano está ligada a la cultura y la sociedad se transforma y se adapta a esos cambios tecnológicos,
Gracias.